Del IGS que vamos a desarrollar con las jornadas de este año que haremos conjuntamente sobre Private Equities y Gobierno Corporativo. Celebraremos el día 22 de noviembre, que ya lo anunciaremos a través del online, pero para que veáis la ficha. Y además este tema, que en realidad ha sido el tema estrella de este año en las juntas. El tema de las retribuciones está bastante de actualidad. Hay ese informe también que ha publicado Johnson, precisamente, que yo creo que es salió ayer en la expansión. Salió una reseña, sí, de resumen sobre el tema. Y bueno, yo creo que, aunque lo hemos tocado tangencialmente en estas reuniones, nunca de una manera más focalizada. Y por tanto, pues Mario, cuando quieras, como siempre, una charla inicial y después entramos en las preguntas. O sea, yo primero es agradecer a José María del Instituto Gobernanza y Sociedad la ocasión de poder un poco dialogar, ¿no?, con vosotros, ¿no? No me siento habilitado desde el punto de vista intelectual por encima de ninguno de vosotros, ¿eh? Con lo cual, cualquiera de las cosas que diga son susceptibles de crítica, espero que constructiva, y de confrontación, que es de lo que se trata y lo que vi el otro día que acudí por primera vez a una de vuestras sesiones en este formato, ¿no? Yo no soy un académico, yo, como ha dicho José María, yo vengo del mundo de la empresa, llevo trabajando alrededor de temas de gobierno corporativo, pues yo creo que empecé siendo consciente, porque me encargaron montar la práctica en PwC en el año 2006, o sea que llevo solo 16 años, ¿no? Y ha habido muchas cosas antes y muchas cosas después, ¿no? O bueno, espero que haya muchas cosas después que veamos alrededor de la evolución de la gobernanza en nuestras compañías. Pero lo que quiero decir es que mi aproximación, y así lo digo siempre en Exade, es de un practitioner, ¿no? Un practitioner que trata un poco de conceptualizar y trata de mirar las cosas con un sentido crítico, tratando un poco de aportar pues una visión, ¿no? Visión, insisto, que no es ni debe de ser la acertada. Respecto, yo hablando con José María, titulábamos un poco la conversación alrededor de los retos y cambié la segunda parte del título y le puse dilemas, ¿no? Me gustaría hablar de eso, de algunos retos que yo creo que tiene la CNR por delante y también algunos dilemas a los que se enfrenta, ¿no? Y que tienen que ver con algunos diálogos a los cuales he asistido en unas cuantas compañías en los últimos años que creo que son interesantes de compartir, ¿no? Y para ello voy a poner un poco el contexto. Voy a mencionar 5 aspectos que para mí pues yo creo que hacen que hablemos de estas cosas en foros como este. Yo creo que esto hace 10 años no se esperaría en un foro de gente interesada en el mundo del gobierno corporativo centrar una tarde en la CNR. No estaba en las agendas de muchas instituciones, al menos en España. Un poco más, ¿no? Y la primera reflexión es, no sé cómo han podido muchas compañías, hasta no hace muchos años, incluso compañías cotizadas, no tener una CNR. Me cuesta entender algunas dinámicas dentro de los consejos sin realmente una comisión dentro del consejo que le desbrozara el trabajo al consejo alrededor de algunos ámbitos que hoy vamos a comentar, ¿no? Y que son ámbitos de responsabilidad de la CNR. Honestamente me cuesta entenderlo, pero es así, porque hay que recordar que hasta la reforma de finales de la Ley de Sociedades de Capital, de finales del 2014, no era obligatorio. Evidentemente había una recomendación del Código Conte que indicaba, ¿no?, aconsejaba a las compañías cotizadas disponer de una comisión que centraba su ámbito de responsabilidad en los momentos de retribuciones, pero no había en nuestro marco normativo una mención a la obligatoriedad, como se había en la comisión de auditoría en las compañías cotizadas, ¿no? Esto ocurre a finales del 2014 en nuestra jurisdicción, ¿no? Y en el 2015 sale el Código Buen Gobierno
que amplía, vamos a decirlo así, algunas nuevas recomendaciones que hasta ese momento no estaban incluidas en el Código de Gobierno, algunas prácticas que afectaban a la Comisión de Nombramientos y Sustituciones y que en buena parte siguen en de actualidad. Luego, hasta el 2014 no hay un precepto que obligue a ningún tipo de compañía a disponer de una CNR. Si lo vemos 8 años después, en aquel momento, probablemente a lo mejor hasta Sebastián tenga más memoria de ello, pero había algunas compañías cotizadas que no tenían CNR. Recuerdo en el mercado continuo algunas compañías que no tenían CNR, por supuesto, ya en el resto del mercado también, ¿no? Hoy, obviamente, todas las compañías cotizadas tienen una CNR, muchas PYMEs tienen CNR, muchas empresas familiares tienen CNR y es una práctica que se ha ido generalizando en el mercado, ¿no? Esa es una primera reflexión, ¿no? La segunda reflexión yo creo que tiene que ver un poco con el escrutinio público que hay alrededor de algunos ámbitos sobre los que la CNR actúa, ¿no? No voy a mencionar compañías españolas que se han podido estar envueltas en situaciones parecidas, pero me he anotado aquí algunas de las que yo utilizo en nuestras clases en ESADE, ¿no? Que todas están circunscritas a los años más o menos entre el 2012 y el 2015, ¿no? Que tiene que ver con problemas relacionados con presidentes o CEOs que utilizan recursos de las compañías para uso privado, o que tiene que ver con retribuciones absolutamente desalineadas, ¿no?, de los resultados y la creación de valor de las compañías, o tiene que ver incluso con información errónea respecto a la biografía de esos CEOs o presidentes que han llegado a puestos de altísima responsabilidad y que en estos casos pues le ha llevado incluso pues a su destitución, ¿no?, en las compañías en las que estaban, ¿no? Voy a poner algunos casos que seguramente muchos de vosotros recordaréis. Allá por el 2012, un tal Scott Thompson fue CEO durante 4 meses de Yahoo y fue CEO caso precisamente porque en su biografía, que era pública, pues había datos incorrectos respecto a las titulaciones, ¿no?, que él decía que tenía, ¿no? O en el 2014, Jeff Smirek, CEO de United Airlines, un escándalo brutal por el uso de medios propios, o sea, recursos de la compañía para uso privado suyo. Y después de irse de la propia compañía, incluso le reclamaban un vehículo que se había llevado, incluso varias plazas de parking que tenía a su nombre en distintas cosas como esas, ¿no? En el 2014-2015, Bob Dudley, que era el CEO de BP, o Stuart Gulliver, que era el CEO de HSBC. Ambos tuvieron niveles de ingresos récord, ingresos personales récord, cuando sus compañías tuvieron, en algunos casos, récord de pérdidas o incumplimientos exagerados de los presupuestos, los objetivos que se habían marcado para ese ejercicio, ¿no? Estas cosas que las hemos visto, y esto está en los medios de comunicación, ocurren fuera de España, pero también ocurren en España. Y todos estos temas, de alguna manera, rozan el ámbito de responsabilidad de la CNR. Segundo aspecto. Tercer aspecto que me parece relevante es la acción de los inversores y los inversores institucionales, ¿no? Yo creo que todos hemos visto en las prioridades de stewardship de BlackRock, ¿no?, cuando marcan cada año hacia dónde van a orientar un poco la acción en las compañías en las que participan, pues los últimos años casi repetitivos. Son 5 grandes prioridades. De las 5, 3 tienen directamente que ver con ámbitos de responsabilidad central de la CNR, ¿no? Pues el board quality, los incentives aligned with value creation, o la company impacts on people, ¿no? Estos creo que son del año 2021. Los de 2022 creo que son parecidos.
tienen que ver con ámbitos de responsabilidad de la CNR. En cuarto lugar, yo creo que la pandemia ha tenido también un efecto, yo creo, también relevante, ¿no? En la priorización dentro de la agenda de los consejos de los temas que llamamos sociales, ¿no? Que cuando están referidos obviamente al colectivo interno de las organizaciones, pues es un ámbito claramente de responsabilidad de la CNR. Incluso si la CNR tiene responsabilidad sobre el ámbito de los temas ASG, SG o sostenibilidad, como lo llaman, pues también lo externo, ¿no? Yo creo que también la pandemia ha ayudado, ¿no?, a darle relevancia a la agenda de la CNR. Y el último tiene que ver con ese cambio de paradigma, ¿no?, que hemos vivido en los últimos años, de ir girando, ¿no?, nuestro modelo. Le hice una vez una pregunta, no se acordará, pero creo recordar que era el 10º aniversario de Emisores Españoles. Sí, Emisores Españoles. Respecto a este tema, ¿no?, que, ¿cómo tu opinión, Sebastián, sobre si eso iba a tener algún tipo de impacto en la modificación, un poco en la configuración un poco de nuestro marco de gobernanza, ¿no? Ese giro hacia el stakeholder respecto al shareholder, ¿no? Generalmente se atribuye el detonante de todo esto a la famosa declaración de agosto del 2019, ¿no?, de la Business Roundtable, aunque para mí, por lo menos a nosotros en el Centro de Gobierno Corporativo de SAE, nos llamó mucho más la atención lo que ocurrió durante el año 2018 con la reforma del Código Británico, el de la FRC, que se estuvo trabajando a lo largo del 2018, ya por el verano del 18 se aprobó y la entrada en vigor fue el 1 de enero de 2019, donde hay muchísimas referencias a la relevancia en la toma de decisión del Consejo de otros grupos de interés más allá de los accionistas, ¿no? Nosotros trajimos gente de Reino Unido a SAE precisamente para debatir alrededor de este tema. Creo que pasó un poco desapercibido en la comunidad de gobierno corporativo, al menos la más visible, ¿no?, probablemente para gente como las que estáis aquí, pues os llamaría la atención. Yo creo que eso marca un hito, sobre todo porque es un gobierno conservador, el de Theresa May, el que afronta ese cambio, para mí, absolutamente estructural en la manera de entender el gobierno corporativo en las empresas, ¿no? Y dentro de esos otros grupos de interés, el Código Británico, a mi juicio, pone especial relevancia en el colectivo de los empleados, de los trabajadores, hasta tal punto que en sus principios le pide al Consejo que se asegure que cualquier aspecto, cualquier queja que pueda venir del colectivo de los trabajadores sea atendida en el propio Consejo, y para ello, pues, le ofrece a 4 alternativas, creo recordar, ¿no?, para asegurarse de que los intereses de los empleados están presentes en las decisiones del Consejo. 1, que le deje a los empleados nombrar un consejero. 2, mandatar a un propio consejero externo, ¿no?, a que asuma la responsabilidad de llevar siempre de los trabajadores a esos procesos de decisión dentro del Consejo. La tercera, la creación de lo que llaman el Workforce Advisory Council, un consejo asesor relacionado con los temas de personas, ¿no?, de people. Y la cuarta alternativa que les da a las compañías cotizadas es, bueno, una combinación de las otras 3, ¿no? A mí me parece que ese paso, yo creo que alimentó de alguna forma cosas que luego pasaron, entre otras, pues quizás esa declaración de la Business Roundtable unos meses después, ¿no? Todo eso, para mí, creo que hace que hoy hablemos de esto como en otros foros de parecidos, ¿no?, la relevancia que tiene, la importancia que tiene la CNR. Yo con este contexto me gustaría un poco plantear 8 retos que yo creo que tienen las CNRs hoy. 8 retos. Luego, si queréis, podemos dialogar sobre ellos. Y luego os plantearé 6 dilemas a los cuales yo creo que se enfrentan las CNRs, ¿no?
Yo creo que el primer reto de los 8 tiene que ver un poco con definir su propio papel, el papel que la CNR debe tener en el gobierno de cada compañía. Y añado, y ganarse ese espacio. Yo creo que las CNRs tienen que partir, obviamente, de lo que nuestro marco normativo nos indica, pero a mi juicio no conformarse con ese ámbito de responsabilidad que creo que es bastante limitado para lo que hoy se espera de una sociedad, del Consejo de una Sociedad, ¿no? Si vemos cualquier reglamento de las CNRs que hoy son públicos, de las compañías cotizadas, creo que hay un copy-paste de muchos de ellos. Vamos, yo además últimamente me he revisado unos cuantos, ¿no? En relación al nombramiento del CEO, la sucesión del CEO, la propuesta de consejeros independientes, la información respecto a los consejeros dominicales, y los más novedosos incluyen algo del mapa de competencias y poco más, ¿no? Lo digo exagerando, pero creo que hay una visión, yo creo que un poco restrictiva respecto a lo que se espera hoy de un consejo de administración en este ámbito, ¿no? Y simplemente menciono 2 aspectos a los cuales yo creo que una CNR debe de prestarle atención, ¿no? El primero tiene que ver con los riesgos asociados a la cultura, al equipo directivo y a las personas de una compañía. Riesgos que, sin embargo, en muchas ocasiones están en los mapas de riesgos que pasan por las mesas de los consejos de administración. ¿Qué papel está jugando la CNR precisamente alrededor de esos riesgos? ¿En qué medida se involucra en seguir, en exigirle al management el desarrollo de los planes de contingencia que, como cualquier riesgo, tienen que estar asociados a los mismos, ¿no? Esa es una cuestión que dejo ahí, ¿no? Y el segundo ámbito, que creo que es impepinable, en el que la CNR debería de tener un papel, es cuando conectamos los temas de las personas al debate estratégico. Y es nuevamente algo que de alguna manera requiere que desde la CNR haya aportación y haya involucración, ¿no? Cuando hacemos una nueva inversión, o hacemos una línea de negocio, abrimos un nuevo mercado o abordamos un proceso de transformación clave en una compañía, hay necesariamente implicaciones desde relacionadas con quién va a liderar, quién va a dirigir, quién va a involucrarse en el management alrededor de estos temas, que pueden determinar incluso la propia viabilidad de esa compañía, hasta, obviamente, el seguimiento posterior de la evolución de estos temas, ¿no? No sé si siempre las CNRs tienen un papel activo alrededor de estas decisiones que se toman en los consejos, y si tienen realmente protagonismo, el protagonismo que debieran de asumir. Solo menciono esos 2, pero podríamos hablar de otros muchos. Segundo reto que para mí es muy importante, y yo creo que además tenemos ejemplos a lo largo de este año bastante públicos y radiados en España. La CNR tiene un papel clave cuando hablamos de conseguir dentro de las compañías un buen balance en las dinámicas de poder internos, ¿no? No voy a mencionar, hemos escrito desde el Centro de Gobierno Corporativo, y se nos publicó en expansión un artículo en relación a nuestra visión de lo que había pasado en Indra. No voy a entrar pero no es el único caso que hemos vivido a lo largo de este año. La CNR tiene un papel crítico, y hay que saber jugarlo. Cuando las cosas, desgraciadamente, aparecen en los medios, probablemente es porque han llegado a un punto absolutamente inaceptable, incluso para la propia
la propia sostenibilidad de esas compañías, pero yo creo que hay muchos capítulos anteriores donde evidentemente desde la CNR se puede participar y se puede participar en positivo, ¿no? para evitar esas fracturas en los consejos que tienen un riesgo altísimo, ¿no? para la viabilidad de las compañías, ¿no? Tercer ámbito, yo creo, tercer reto, el gobierno corporativo. Yo creo que se deja en muchas compañías, y esto ya es una apreciación en base a la experiencia, no puedo aquí aportar datos, voy a decirlo así, científicos respecto a esta afirmación, pero creo que lo vais a reconocer en muchos casos. Dejamos muchas veces en las secretarías de los consejos la evolución de los marcos normativos internos y la iniciativa para la mejora de los mismos, cuando yo creo que la CNR yo creo que debería tener más protagonismo alrededor de este ámbito, ¿no? Obviamente coordinado con la Secretaría del Consejo, que tiene que dar su apoyo, obviamente, en la evolución, en la evolución de la normativa integrada de las compañías y la adaptación al marco regulatorio vigente, pero la CNR debería tener más voz alrededor de estos temas, insisto, con el presidente del Ejecutivo, con la Secretaría del Consejo, y a veces pues, yo lo he hecho un poco en falta. El cuarto ámbito, un cuarto reto, muy bien, ¿no? De tiempo todavía, ¿no? La CNR, ¿qué papel debe de jugar en el ámbito de los temas ASG, ESG o sostenibilidad, como queramos llamarlos? Obviamente cuando esto puede variar en función de que las compañías tengan o no tengan comisión de sostenibilidad. Cuestión, por otra parte, compleja, porque vosotros sabéis que bueno, la exigencia de mayoría independiente, presidencia de una independiente, de cualquier comisión dentro del Consejo, pues se limita también un poco en la estructuración, en la organización de los consejos, el número de comisiones que puede haber, ¿no? Yo creo que hay que valorar muy bien cuánto sofisticamos, cuánto complejizamos, ¿no? La organización de un consejo. Las compañías grandes pues, probablemente pueda tener más sentido, pero en compañías medianas o pequeñas pues, probablemente no tiene sentido que haya más de 2 comisiones de auditoría y control y nombramientos y retribuciones. Y en este caso yo soy de la opinión, y lo he defendido también en posicionamientos que hemos hecho desde el Centro de Gobierno Corporativo, que para mí tiene todo el sentido del mundo que la responsabilidad del ámbito de ESG o sostenibilidad lo tenga la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aunque solo sea por un sentido práctico, ¿no? Es que la Comisión de Auditoría es como un armario, cabe todo, pero llega un momento que colapsamos a las comisiones de auditoría. Y tan buenos consejeros puede haber en la CNR como en la Comisión de Auditoría. Y por lo tanto, a mí me parece muy difícil argumentar que el ámbito de la sostenibilidad, más allá obviamente de la responsabilidad que tiene la Comisión de Auditoría en todo lo relacionado con la información financiera y no financiera, pues la CNR creo que puede hacer un papel dignísimo. Además, porque la gestión de los intangibles, si miramos las organizaciones y las compañías, vemos que cada vez pues se tratan de alguna forma de gestionar de una manera más integrada, más correcta. Yo me encuentro cantidad de directores y directoras de comunicación, relaciones institucionales, sostenibilidad y reputación, o directores y directoras de recursos humanos, comunicación y sostenibilidad. Y si se puede gestionar desde el management, ¿por qué no se puede gestionar, entre comillas? ¿Por qué no se puede supervisar? No se puede ejercer el control que se espera desde el Consejo con el apoyo de la CNR. Me cuesta encontrar razones, insisto, que hay gente que opina que debe estar más en la comisión de auditoría. Y lo puedo entender, pero honestamente me cuesta encontrar razones, incluso digo por practicidad, para que no esté en la CNR, ¿no? Creo que también la CNR tiene que conectarse mejor con la Comisión de Auditoría. Y lo digo, y creo que hay distintos ámbitos. Hemos hablado antes del ámbito de los riesgos, y además entendemos que la Comisión tiene que tener un papel también relevante en materia de sostenibilidad, pues obviamente en toda la parte de información no financiera, en temas de cumplimiento, en un ámbito que
que aunque pueda sorprender, en mi experiencia no es tan así. A veces pregunto cuando intervengo en un consejo o hablo con algún consejero o alguna consejera de una CNR, si por ejemplo cuando se hace todo el proceso de liquidación de objetivos y variables, si se utiliza información que previamente ha sido revisada y validada por la comisión de auditoría. Pues no siempre es así. No siempre es así. Entonces, hasta en cosas del ámbito core de la comisión, creo que hay que hacer un esfuerzo mayor de conectarse mejor con la comisión de auditoría y trabajar conjuntamente con ellos en distintos ámbitos, como he mencionado: sostenibilidad, revisión, riesgos, información no financiera, cumplimiento, etcétera, etcétera. Sexto reto que me parece importante de afrontar es la forma de trabajar con el management, ¿no? Más allá incluso del CEO, que también, ¿no? Y digo esto porque en distintas ocasiones, o sea, se acepta, yo creo que se ve con normalidad y naturalidad esa interacción fluida que hay en la comisión de auditoría con el CFO, con el auditor interno, con el director o la directora de cumplimiento. No es tan natural ni tan fluido la relación de la CNR con los ejecutivos que tienen que ver con ámbitos de responsabilidad de la CNR, ¿no? Incluso con el CEO. Incluso con el CEO. Yo creo que aquí hay un ámbito también de mejora en el funcionamiento de las comisiones. Y creo que alguna vez no, es que el director, la directora de recursos humanos, es que el nivel que tiene, pues si no tiene nivel para tener ese grado de interacción y de relación con la comisión, es que entonces el propio consejo ha hecho dejación de alguna responsabilidad, ¿no? Alguna responsabilidad tiene el consejo y en particular la CNR alrededor del equipo directivo, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Pero creo que ahí también hay un reto por delante. El séptimo tiene que ver con el papel de la CNR alrededor de la transparencia y el engagement, ¿no? Hoy leía un estudio que ha publicado, por lo menos yo lo he visto hoy, que ha publicado PwC, que dice que en Estados Unidos, con una participación de unos 800 consejeros, 60 y algo por ciento ya reportan que en sus compañías es habitual que haya una interacción entre algún miembro del consejo con inversores y accionistas. Bueno, yo creo que eso irá a más y la CNR también ahí yo creo que tiene que tener su espacio, porque obviamente si el consejo de coordinador es miembro de la CNR, como ocurre en muchos casos, debería ser práctica habitual o común, pues casi está garantizado, ¿no? Esto era una de las apreciaciones, creo que en la guía técnica dabais, ¿no? Que el CIC estuviera o fuera miembro de la CNR, ¿no? El ámbito de las reducciones tú lo has dicho, hoy probablemente es el hot topic número 1 en la pasada temporada de juntas, yo creo que lo va a volver a ser el próximo año y obviamente si yo soy accionista o yo soy inversor, quiero entender bien cómo ha construido ese marco de remuneración de sus consejeros ejecutivos y los principales directivos de la compañía, y quiero que me dé confort la CNR en particular respecto al grado de alineamiento con la estrategia, con la creación de valor y con los objetivos críticos o clave de la compañía, ¿no? Y el octavo punto, yo creo que no por octavo es el menor, probablemente es el mayor, es la independencia. Cuando yo empecé hace 15 años o 16 años a trabajar en el mundo del gobierno corporativo, no se me olvidará que una de las primeras personas con las que hablé, que era un británico, un socio de PwC que trabajaba en temas de gobierno corporativo en el Reino Unido, me dijo: Mario, cuando vayas a una compañía, fíjate, estoy hablando año 2006, fíjate quién es el presidente de la CNR. Analiza quién es el presidente de la CNR y sus conexiones, si las tiene, con quien mande en esa compañía. En unos casos el que manda es el CEO, en otros casos el que manda es un accionista de control, en otros casos es
no se me olvidará. Hice ese ejercicio en ese primer año, voy a decirlo así, que estaba haciendo prácticas, ¿no? Supervisado por otros, y encontré muchísimas conexiones entre presidentes de CNR y quién mandaba en esa compañía. Insisto que quien manda no siempre es el primer ejecutivo, es el presidente. Y dije, tiene razón, tiene razón. Creo que las CNRs hay que velar y hay que trabajar, y tienen que trabajar porque tengan el contexto de independencia mejor. No voy a decir que la Comisión de Auditoría no deba de tenerlo, que también, pero creo que la CNR participa en algunos procesos de la gobernanza de las compañías que afectan a los equilibrios de poder de esas compañías, ¿no? Por lo tanto, preservar la independencia, fortalecer la independencia de la CNR para mí es clave, es clave. Yo me atrevo a decir que dentro de unos años será perfecto, vamos, estará, no sé si estará en los códigos o no estará en los códigos, pero será una práctica, yo diría que absolutamente generalizada, que en la CNR, como ante la Comisión de Auditoría, solo haya independientes. Solo haya independientes. Y si son, probablemente en el intermedio veremos lo que creo que dice la guía técnica, ¿no? Que si son dominicales, al menos no sean de control o no tengan una influencia relevante, ¿no? Creo recordar, es la palabra que utiliza la guía técnica del 2019 de la CNMV en la administración de la empresa, ¿no? De la compañía. Yo creo que es importantísimo, probablemente es el reto número 1. Y menciono los 6 dilemas que os quería participar. ¿Hasta dónde debe de llegar la acción de la CNR? Si lo hablábamos en términos jurídicos, quizás sería el alcance subjetivo, ¿no?, de la CNR, ¿no? Hace 15 años era el Consejo y el CEO. Y luego se hablaba, ¿no?, de los altos directivos. Yo recuerdo un debate con el secretario del Consejo de una compañía del IBEX que quería que el ámbito fuera lo más restringido posible. Decían, altos directivos, nosotros hemos dicho que solamente son los que tengan contratos de alta dirección. Y en esta compañía, en aquel momento, había 3. Por lo tanto, la CNR, más allá de esos 3, en esta compañía no entra, ¿no? Me acuerdo que presumía, hablando hace 16 años, de limitar al máximo el control y supervisión de la CNR a esos 3 directivos, ¿no? El CEO y 2 más. Yo creo que la guía técnica de la CNMV ayudó a entender cuál era el propósito, ¿no?, detrás de las previsiones que hacía el código, ¿no? Cuando hablábamos o cuando se hablaba de alta dirección, la CNMV aclaró que estábamos hablando de aquellos que dependían de consejeros ejecutivos, y obviamente el auditor interno porque depende a mí me pareció un buen punto de referencia, ¿no? Yo creo que es insuficiente. Es insuficiente porque cuando hablamos de sostenibilidad de las compañías, en términos de personas, yo creo que hay que ir un paso más allá, porque si hablamos del comité ejecutivo, de los que dependen de los consejeros ejecutivos, tenemos que hablar también de aquellos que en algún momento deben de sustituir a estos, ¿no? O a estas, ¿no? Y por lo tanto eso amplía el alcance más allá de ese nivel, ¿no? Y hoy empezamos a hablar que las CNRs tienen que incluso llegar a la gestión del talento. Y la gestión del talento no se circunscribe al N-1 y al N-2 como mucho, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? Porque hay que trabajar con una perspectiva de medio plazo. Luego, para mí ese es un reto, es un dilema, ¿no? ¿Hasta dónde llega la CNR? El segundo es la agenda. El reto este segundo dilema es el qué. Decía antes, si nos circunscribimos a lo que dicen los reglamentos de las CNRs que se publican, pues es bastante restrictivo, ¿no? Pero eso no coincide con la expectativa que hay desde el punto de vista de gobierno de lo que hoy un consejo debe hacer, una CNR por lo tanto también, ¿no? Y para mí eso implica profundizar en 4 ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de nombramientos,
eso que ya todo el mundo acepta que una compañía debe disponer, yo creo que no es solamente un papel para hacer un TIC, que es el mapa de competencias. Para mí el mapa de competencias es una reflexión, yo diría que muy profunda, que debe hacer un consejo de administración, especialmente la CNR, para identificar el consejo ideal, si no lo son ya, que le da la máxima capacidad para poder tomar las decisiones más relevantes de la vida societaria y además poder ejercer un efectivo supervisión y control de la gestión del management. No es solamente que se ponga el secretario del Consejo y el presidente de la CNR a escribir en un papel las 4 capacidades o la media docena de capacidades o competencias que reúne el Consejo. Yo creo que es una reflexión mucho más profunda y mucho más proyectada desde el punto de vista de futuro. Y además a la CNR le da una herramienta maravillosa para tomar algunas decisiones de por qué sí este perfil, por qué no este otro perfil, que además me sugiere o me incita a que lo valore un accionista o el CEO o el presidente. O sea, me da un marco de trabajo, voy a decirlo así, más seguro para la CNR. Yo creo que debería de ser, vamos, algo fundamental. Segundo es la gestión del CEO y los directivos. Por lo tanto, ahí lo que hay que asegurar es el alineamiento, ¿no?, con la estrategia y con la sostenibilidad. Y especialmente importante me parece, no solamente a los temas de transparencia por todo el reporting que hay que hacer, y yo creo que ahí hay que avanzar, y yo creo que cuando estuvo Carlos aquí, en el informe que ayer publicamos, ¿no?, como asesor, yo me siento parte de ellos. Este es un ámbito clave, ¿no?, el seguir avanzando en términos de transparencia, ¿no?, porque los accionistas tienen derecho a conocer y además de una forma entendible, ¿no?, de esa manera que a veces escribimos, especialmente los abogados, estas cosas, ¿no? En términos de comparabilidad, ¿no?, tan relevante es la comparabilidad externa y explicarla bien. Porque, como sabéis, es muy fácil justificar cualquier nivel de retribución. Basta con elegir los comparables y te da. Vamos, esto te da. Y si no lo habéis hecho, os animo a hacerlo. Te da. Si quieres justificar cualquier nivel retributivo, miras más un poco a la derecha, un poco más a la izquierda, un poco más arriba, un poco más abajo. Encuentras las compañías que justifican lo que tú quieras que sea. Los datos los podemos retorcer lo que queramos, pero saber cómo hemos construido esos comparables y que el mercado, nuestros inversores, nuestros accionistas lo entiendan, me parece algo realmente clave donde la CNR debe de estar, ¿no? Y segundo, y más relevante hoy, es la comparabilidad interna, ¿no? ¿Qué grado de coherencia hay entre lo que hacemos para los mayores y lo que hacemos para los pequeños, para el resto de los colectivos de una organización? Y algo que no sea coherente, que no sea explicable, es absolutamente ilógico que pueda ocurrir. Es muy difícil de entender, y más en los tiempos que hoy corren y el escrutinio que hoy hay por parte de la sociedad respecto a este tipo de prácticas. Luego, es muy importante, yo creo, que la CNR ahí juegue bien su papel. Tercer dilema es una comisión o 2 comisiones, así lo planteaba el código, y bueno, se hablaba de las de gran capitalización. La guía técnica trató de aclarar diciendo, no, señores, esto de la gran capitalización no es la gran capitalización con el criterio que usted quiera, ¿no? Nosotros nos referíamos a las IBEX, ¿no? Yo probablemente creo que más allá de eso, obviamente, luego están las reguladas, ¿no?, el sector financiero, que están ahí también, obviamente tienen que separar. Pero es difícil, lo decía antes, que una compañía mediana o pequeña que no esté en el IBEX realmente pueda mantener, y lo digo entre comillas, entenderme en la expresión, más de 2 comisiones, ¿no? Con lo cual yo sería restrictivo en este caso, a pesar de que hay razones, y en Estados Unidos y en Reino Unido ya sabéis que están separadas y que hay razones que avalan que puedan estarlo, ¿no?
es que el que contrata, pues que luego puede estar condicionado a la hora de evaluar los objetivos y el variable de los que ha contratado. Bueno, no sé si hay que hilar tan fino, pero yo, por razones nuevamente aquí prácticas, veo complejo que una compañía mediana pueda tener más de 2 comisiones, ¿no? El cuarto dilema es si adquirimos un enfoque de cumplimiento o un enfoque de valor. Digo lo de cumplimiento entre comillas, lo de cumplir, tenemos que cumplir, ¿no? Pero no quedarnos en el tick de box, ¿no? ¿Lideramos realmente el proceso de nombramiento de los consejeros o nos quedamos simplemente en canalizar y validar las propuestas que nos llegan? ¿Alineamos las motivaciones y los intereses de los altos ejecutivos con el interés de nuestros accionistas e incluso otros grupos de interés? ¿O nos conformamos con validar los objetivos que nos vienen del primer ejecutivo? ¿Abordamos una evaluación del Consejo realmente como un proceso enriquecedor que nos puede ayudar en distintos ámbitos de la vida de societaria o simplemente nos conformamos con pasarle un pequeño cuestionario a los consejeros y ponemos el tick de box, ¿no? Yo creo que la actitud de la CNR en relación a estos u otros procesos en los que se ve involucrada, yo creo que pues es probablemente a lo que se enfrentan muchas veces, y a veces no por voluntad propia, sino también un poco por lo que el resto probablemente el que manda, de decirlo así, en ese consejo espera de esa CNR, ¿no? Pero yo creo que nos tenemos un poco que cuestionar que eso tenga que ser así, ¿no? El quinto reto: ¿quién debe participar en una CNR? La guía técnica de la CNMV, me la anoto aquí porque me he acordado de todos ellos, habla de distintas competencias que deben de reunir: gobierno corporativo, análisis y evaluación estratégica de recursos humanos, selección de consejeros, evaluación de requisitos de idoneidad, desempeño de funciones de alta dirección, diseño de políticas y planes de remuneración de consejeros y altos directivos. Yo en el año 18 hice un estudio del perfil de los 40, en aquel eran 45, creo, 40. La duda, porque había ya algunas comisiones desdobladas. Solamente, y lo digo, solamente había un presidente de una CNR o CN o CR del IBEX 35 que yo, y me puedo equivocar, pero me puedo equivocar en +1 o +2, no me equivoco en mucho más, que realmente tenía un expertise, yo diría, destacado, ¿no? En muchos de estos ámbitos. El resto eran CEOs de compañías, que es fenomenal. Ser CEO no te hace ser el conocedor y sabedor. De hecho, para la comisión de auditoría requerimos un cierto expertise. Yo creo que al menos un miembro de la CNR debería tener expertise contrastado en muchos de estos ámbitos, en algunos de estos ámbitos, ¿no? Yo creo que siempre no es así. Y el último dilema, y aquí ya no lo voy a desarrollar, es esa creciente importancia de los temas ESG, cómo afectan a la CNR, ¿no? Y bueno, pues aquí yo creo que dejo algunas preguntas para entender o para tratar de apoyar un poco lo que os planteaba, ¿no? Que yo creo que hay muchas razones para que estos temas estén en la CNR, ¿no? Porque necesitamos desarrollar culturas que sean respetuosas con lo diferente, y eso hay que impulsarlo desde el Consejo, la CNR. Porque el impacto de las nuevas tecnologías está generando nuevos empleos que las compañías tienen que entender y tienen que integrar, y yo creo que es relevante para la sostenibilidad de las compañías, porque hay que generar modelos de remuneración justos, porque hay déficits importantes en el ámbito de la diversidad e inclusión que todavía las compañías tienen que abordar, por no decir en la salud y la seguridad, como hemos visto durante el COVID, o porque los procesos de reestructuración y de adecuación de las plantillas se pueden hacer de una forma distinta. Yo creo que aquí también hay un ámbito clave, porque hay que seguir combatiendo el acoso y la discriminación, que sigue ocurriendo y ocurrirá mientras las organizaciones estén compuestas de personas, porque es algo desgraciadamente inherente a cualquier grupo social,
o porque, y además aquí hay probablemente una nueva directiva que nos va a empujar a ello, pues porque hay que mirar algunas cosas en las cadenas de suministro, ¿no? Eso que llamamos de vida y vigencia, y que tiene que ver también con las personas. Yo creo que hay muchísimos dilemas a los que las CNRs se tienen que enfrentar y bueno, los he planteado aquí, algunos de ellos, no todos, supongo. Ahora tendremos ocasión de poder dialogar sobre ello. Y concluyo, ¿no? Yo reivindicaría un rol de la CNR diferente al que yo veo hoy en términos generales, ¿no? Tratando un poco de dar respuesta a algunos de estos retos y dilucidar algunos de estos dilemas, ¿no? Yo creo que hay que consolidar su papel en el modelo de gobernanza español. Yo creo que todavía podemos dar pasos hacia adelante, con un ámbito de actividad probablemente más estratégico, probablemente con más responsabilidad sobre temas relacionados con sostenibilidad, con gobierno corporativo, con la gestión del talento, de la que hoy predomina, y probablemente integrada por consejeros conscientes, con conocimiento y comprometidos, ¿no? Con un rol diferente de la CNR, ¿no? Apelo a la responsabilidad de los miembros de las CNRs, porque yo creo que también aquí una parte de los que estamos en CNRs que está en nuestra mano influir en todo ello, y reclamo también de alguna manera pues, que nuestro Código en Gobierno en algún momento recoja algunas de estas cosas de las cuales hablamos, pero que todavía hoy no las veo en el Código actual. Con todo mi respeto y cariño, que creo que fue un paso adelante respecto a donde veníamos. Así que con todo ello... Muy bien, pues estupendo. Muchísimas gracias, porque efectivamente es un tema muy central, ¿no? Y del que dependen muchísimas cosas. Bueno, yo el tema de la independencia, por ejemplo, por empezar un poco... Seguro que es algo fácil. Algo fácil, ¿no? Bueno, los inversores, obviamente, pues, la tendencia es a que se consiga el 100% independientes. Parece que en España, según dice el informe de George, son solo 3 grupos tienen la CNR con 100% de independientes. Yo no sé si necesariamente tiene que ser 100% independiente, si eso es lo mejor. Es decir, vas a necesitar también una visión interna. Es decir, no tiene que ser, no es mejor tener un mix. ¿Cuál es un poco tu opinión sobre ese tema? Y luego ya, aprovechando que tengo la palabra, el uso de la palabra, el otro tema es el de la transparencia en relación a los contratos. Todavía, ¿cuántas compañías en donde la absoluta opacidad en las condiciones de contratación a todos los niveles? Esto es un asunto bastante que te sorprende a veces, ¿no? Cómo eso sigue siendo así. Bueno, 2 cosas que te planteo. Bueno, yo creo que el primer punto, insisto, yo lo miro hacia adelante y yo creo que llegaremos en algún momento en el que será una práctica generalizada que las comisiones del Consejo estén compuestas solo por independientes. Para mí, el dominical no de control en muchos aspectos es asimilable al independiente. Pero bueno, es cierto que nosotros tenemos que jugar con las tipologías de consejeros que nos hemos dado, y son las que son, y esas son las reglas del juego. Y nuestro marco normativo no diferencia entre el dominical que representa a un accionista del 3% del que tiene control, y eso es así. Si tiene que haber accionistas dominicales, yo prefiero, y aquí me alineo con lo que dice la guía técnica de la CNMV, que no sean de control, no tengan una influencia relevante en la administración de la compañía, ¿no? Creo que no es bueno. Creo que se producen dinámicas, se producen reflexiones y se toman, vamos a decirlo así, se hacen propuestas para que el Consejo decida que sin accionistas de control creo que serían, insisto, y luego te encuentras accionistas, accionistas consejeros dominicales maravillosos, absolutamente maravillosos, pero creo que condicionan la reflexión y el debate que se produce y la preparación de los trabajos que hace la CNR de cara a que el Consejo adopte decisiones, ¿no? Ya están en el Consejo y por lo tanto en el Consejo puede perfectamente
participar, ¿no?, en esos procesos. Esa es ¿Te mi puedo opinión. añadir una pregunta a eso? ¿Qué pasa con las empresas no cotizadas? Como por ejemplo las familiares, donde ahí te puedes encontrar con consejos dominicales. No aplica 100%. lo que estoy diciendo, salvo que, en mi opinión, salvo cuando el accionariado de esas empresas familiares está muy fragmentado, donde probablemente las dinámicas puedan ser más asimilables a una compañía cotizada. En ese caso, probablemente me acercaría más a lo que estoy proponiendo. Si está alguno que no sea de control o que no sea que tenga una influencia relevante en la administración de la compañía. Y en ese caso, ¿cómo logras, no? Porque en algunas empresas puedes no tener ni independientes. Bueno, es que yo creo que me soplaban un estudio que se ha presentado, lo acaba de presentar, digo porque no lo tengo, si lo tuviera lo diría, pero simplemente es de un asistente al Congreso de la Empresa Familiar, donde creo que una participación, entiendo que es relevante, porque lo ha hecho el Instituto de la Empresa Familiar. Ya me decían que más del 83% de los que participaron en el estudio valoraban muy positivamente que los consejos de la empresa familiar estuvieran consejeros externos, ¿no? Yo creo que la empresa familiar está avanzando a unos pasos agigantados en la mejora de su gobierno. No voy a decir profesionalización, porque tan profesionales son los dominicales como los independientes, ¿no? La mejora de las prácticas de gobernanza en las empresas familiares está avanzando a pasos agigantados. Y algunas de ellas yo creo que les podrían ser modelo para algunas empresas cotizadas. Lo digo entre paréntesis por conocimiento de causa. Yo creo que en esas compañías donde ya estamos hablando de compañías donde hay terceras, cuartas, quintas generaciones, probablemente se acerquen o deberían de acercarse más a modelos más parecidos a los de las empresas cotizadas. Y de esas cada vez, gracias a Dios, hay más. Y tú hablabas de la falta de transparencia de los... bueno, es que... yo creo que es un continuo, ¿no?, en la vida de las sociedades, ¿no? Parece que pero yo creo que las exigencias de transparencia cada vez mayores y la demanda de información cada vez, la expectativa incluso de información por parte de inversores y accionistas en general, y esto yo creo que vale para todo tipo de compañías, yo creo que va restringiendo un poco esos ámbitos de opacidad, ¿no? Puede haberlos, seguro que los hay, ¿no? No, bueno, voy a comentar porque es el caso de una compañía donde hubo, pero puede haberlos, yo creo que cada vez menos, ¿no? No sé qué opináis el resto, que yo no tengo aquí una visión sobre... ¿Dónde ves tú? Bueno, a mí me ha encantado tu intervención, me pareces un experto máximo en comisiones de nombramientos y retribuciones y por extensión en temas de gobierno corporativo. Me ha encantado, de verdad. Te voy a copiar lo de los retos y los dilemas. No sé si... Os mando no sé si utilizándolos en tan gran número, ¿no? 8 retos y dilemas, ¿no? Voy a decir que empecé con 5 y 5, pero fueron creciendo. Sí. Lo siento. Sí. No, yo la verdad es que creo que en estos últimos años, pues, en fin, se ha hecho un esfuerzo sobre todo por hacer pedagogía, ¿no? Y por promover un funcionamiento más sofisticado de las comisiones de nombramientos y retribuciones, que estoy de acuerdo contigo, pues son una pieza clave del gobierno corporativo, ¿no? En 2019 la CNMV publicó la guía técnica. La verdad es que era una de las primeras guías o instrumentos de este tipo, ¿no? Que había a nivel internacional, a diferencia de lo que ocurría con las guías de este tipo para comisiones de auditoría, ¿no? Y el propósito fue, bueno, pues hacer pedagogía y que las mejores prácticas de las compañías que ya habían abordado este tema de un modo sofisticado, pues se extendieran y se pusieran a disposición de las restantes, ¿no? Y creo que fue un avance relevante, ¿no? Simplemente 2 cositas. En cuanto al tema de la transparencia, hombre, el informe anual de gobierno corporativo y el informe de remuneraciones
exigen bastante información sobre el contenido de los contratos y sobre, en fin, todo lo que tiene que ver con los consejeros y en ocasiones con los altos directivos, etc., ¿no? Luego, uno de los dilemas que has planteado es el ámbito subjetivo, ¿no? Que se llama ámbito subjetivo. Ahí la verdad es que nos contuvimos un poco, ¿no? Porque la CNMV se contuvo un poco, ¿no? Eduardo Manso se contuvo un poco, porque realmente pues, ahí hay una visión que es, bueno, que hay que reconocerle también al management su capacidad de dirección de las compañías, ¿no? Y entonces, en la medida en que tú refuerces de un modo excesivo, ¿no?, las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, pues bueno, pues estás de algún modo también supliendo el impulso gestor, ¿no?, de la propia compañía, y hay que conseguir un equilibrio, y en ese aspecto te reconozco que la guía se mostró un poquito pues, medio pensionista, digamos, ¿no? Yo creo que con prudencia, porque tampoco... Bueno, y además no es malo tampoco que la regulación, entre comillas, vaya un poco por detrás de la realidad, porque si fuera por delante, bueno, desgraciadamente en algunos casos va por delante, pues yo creo que condicionaría en exceso. Es cierto que hoy, 3 años después, y probablemente con una pandemia por delante, pues se ha visto un poco superada, ¿no? Estoy de acuerdo que bueno, pues, también hay que dar oportunidad a los próximos presidentes de la CNV que también dejen su sello en otro ámbito. Te ha devuelto, ¿sabes? ¿No? El peloteo. Muy bien, me ha encantado, ¿verdad? Yo, si me permitís, también contando en estas cuestiones, lo primero... Si yo vas a ver que estabas tan puesto en estas cosas, te hubiera metido ahí en, ¿sabes? En el ajo El equipo, ¿no? Sí, el equipo de redactores. Perdona, Juan. Sí, no, lo primero, Mario, muchísimas gracias por tus explicaciones que a todos nos han encantado, ¿no? En tema de transparencia hay una previsión, aparte de la que has señalado, de transparencia en la retribución por lo menos del consejero delegado. Hay una previsión legal que yo creo que es muy útil, además de las obligaciones de transparencia que existen en el informe anual de retribuciones, informe de gobierno corporativo, que es la obligación de adjuntar el contrato de consejero delegado al acta del Consejo de Administración. Es decir, no vale con aprobar los términos fundamentales del contrato y que no sea el contrato tiene que estar por una parte de la cara. Y esto además nos lleva a situaciones prácticas que evitan situaciones de picaresca, ¿no? De picaresca. Yo creo que eso es muy útil para que... Es transparencia interna. Transparencia interna, pero estando los independientes del Consejo, nadie puede decir que no ha visto el contrato, ¿no? Cosa que no debería suceder. Pero yo creo que esta cautela formal ayuda a que eso no pase. Y respecto a lo que comentaba José María, tú sugieres que siga habiendo dominicales en la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. La verdad es que es muy interesante la distinción que hace Mario sobre microdominicales y dominicales de control, ¿no? Bueno, que yo creo que en la guía técnica se menciona el tema de los dominicales, o sea... Yo creo que sí. Vamos, seguro, ¿eh? O sea, de los microdominicales. Bueno, sí. Ya ha habido incluso, yo creo que ha habido artículos y ha habido algunos estudios publicados por algunos despachos. Yo recuerdo, ahora estoy recordando, ahora me voy a equivocar de despacho y no quiero atribuirle el mérito, pero yo asistí a la presentación de un estudio, de un libro. Sí, no sé. Y en un momento dado se planteó, en mi época, incluso sí modificar la ley para dar algún tipo de diferenciación. Sí, para dar carta de naturaleza, digamos, a esa figura de los microdominicales, porque además el tema de los microdominicales es que dificulta un poco las comparaciones con otros países en los que a los microdominicales se les considera independientes, por lo menos a aquellos que representan accionistas que no tengan más del 10%, en fin, hay... A los abogados españoles nos cuesta explicar muchas veces a los clientes extranjeros qué es un dominical, sobre todo cuando ven que un microdominical es un dominical y no un independiente. Pero veo una ventaja en que haya dominicales en la CNR y es evitar el riesgo de convertir la comisión en un órgano abstracto
separado de una realidad societaria donde no podemos dejar de olvidar, sin perjuicio del cambio de paradigma, que el contrato social es muy relevante. Creo que en un país donde el accionariado habitual sigue siendo un accionariado de concentración en muchos casos, porque son compañías que provienen de un control familiar, ¿no? Quizá tiene todavía más valor el comentario o nada más. Sí, yo tenía una reflexión. Yo estoy de acuerdo contigo en que la CNR tiene que bajar un poquito más claramente de un nivel de equipo directivo, sobre todo cuando estamos hablando de planes de sucesión o cuando estamos viendo que llega. Pero ¿no crees que existe el riesgo con esa bajada de que la CNR entre en temas ejecutivos, que invada temas ejecutivos cuando tiene una función de supervisión y control y puede estar entrando incluso en responsabilidades? Bueno, es que yo creo que hay que diferenciar, para mí, hay que diferenciar ámbitos de decisión de ámbitos de control. Yo estoy hablando más de ámbitos de control. Yo creo que el management tiene que tener la capacidad para poder adoptar decisiones en la vida de sus organizaciones relacionadas con eso que llamamos personas, people o como queramos, o recursos humanos. Pero yo creo que no está de más, igual que en otros ámbitos, en que el management rinda cuentas al consejo. O sea, yo diferenciaría, o sea, yo cuando hablo de que hay que bajar más o algún grado más, yo no estoy hablando, no estoy hablando de decisiones. Yo creo que las decisiones son las que son y probablemente no hay que, porque entonces evidentemente es que nos ordenan los ejecutivos, ¿no? Y tampoco hay que arrinconarles, ¿no? O se tienen que sentir arrinconados. Pero yo creo que hay un elemento también de compartir con el consejo, de rendir cuentas a los accionistas, por lo tanto a los consejeros, que yo creo que es sano. Es sano que cuando se va a hacer una reestructuración de una plantilla, pues no hablemos solamente de los economics de ese proceso y hablemos de cómo vamos a ejecutarlo, ¿no? Porque afecta a personas y a veces afecta a muchas personas y tiene un impacto reputacional y social amplísimo. No siempre, yo creo que hoy nadie se le ocurre abordar un proceso de este tipo sin introducir medidas o iniciativas relacionadas con el upskilling o el reskilling de colectivos, probablemente no de todos, pero sí de una parte de los que se van afectados por esta medida. Esto hace unos años que esto pasara por un consejo era ciencia ficción. Pero no pensáis que desde el punto de vista reputacional, desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista, yo voy a decir, yo creo creo en la empresa con un sentido ético, ¿no? Con un sentido humanista, ¿no? Estoy en una institución que nos definimos o tenemos nuestras raíces en el humanismo cristiano, ¿no? Yo creo que eso no es malo. Creo que no es más, creo que genera dinámicas positivas. Entonces, no es que no tomes esas decisiones, simplemente, oye, cuéntamelas, cómo lo vas a hacer y hacer seguimiento de ello, como se hace el seguimiento desde el ámbito financiero de muchísimas decisiones, a veces incluso micro, a veces micro, y se siguen en la comisión de auditoría y se reportan al consejo. Esto no son decisiones micro, a mí me parecen decisiones muy macro y más en el contexto que vive hoy en la sociedad y las empresas, ¿no? José, no sé qué decir. Un comentario. Has aclarado que el alcance de la conversación era más bien consejos grandes, empresas cotizadas. Mi comentario, me pregunta más bien a las que yo he navegado en Francia y en España, que eran estructuras más pequeñas, aquí en Madrid, por ejemplo, que son las asociaciones. Yo he hecho un atajo cuando he tenido que llegar a definir un nuevo director general, por ejemplo, a contratar un nuevo director general y decidir su remuneración, que es trabajar con el director de recursos humanos y con un gabinete de contratación, un headhunter externo o Spencer Stuart en el momento, que tienen acceso a Hayes y a los informes de remuneración del mercado, digamos. Y entonces no había comisión de remuneración y nombramientos, pero yo como consejero pues dije, bueno, yo tengo estos contactos, voy a buscar cazatalentos, voy a hacer las entrevistas, a hacer el baremo de decisión de qué parámetros queremos y la job description, y luego pues
con el de recursos humanos y con la ayuda del headhunter presentamos al consejo proposiciones y una decisión, ¿no? Entonces hice un poco un atajo y creé una microcomisión ad hoc para ese momento, pero en los consejos en los que estaba hay comisión de auditoría, pero no hay de nombramientos. Es válido como proceso, es un cierto atajo. Me pero parece súper válido. ¿No? Si una compañía es pequeña, pues la que estás comentando, me parece que el consejo está involucrado, trabaja con los ejecutivos para ese proceso y presentan al consejo pues las propuestas, pues, y el consejo decide. Vamos, no creo que se hace una crear... microcomisión temporal en la que uno de personas del consejo dirige un poco el proceso. Hombre, ¿no? dependiendo de para qué posición, hombre, el de recursos humanos no sé qué posición estáis buscando, ¿no? Pero era el director general, entonces había un conflicto de interés porque iba a reportar no sé yo si y había definido su salario pues conmigo. a lo mejor yo ahí directamente como consejo, sin CNR, lo que hubierais acudido a lo mejor a un headhunter y no hubiera involucrado al director de recursos humanos. Quizás, pensándolo así, porque en el fondo va a participar en un proceso o puede condicionar por cómo le pueda impactar a él un determinado perfil u otro. Entonces, probablemente lo habría hecho sin el director de recursos humanos, el resto me parece perfecto, ¿no? Un tema en relación a la fijación de retribuciones, cada vez también desde los inversores está más presente, es el asunto de la introducción de ESG, ¿no? Y las métricas dentro de la... ¿Tú qué piensas? ¿Hasta cuándo debería llegar? ¿Qué tanto por ciento, por ejemplo? Y por otro lado, claro, es un tema, ¿no? Por otro lado, el variable también, ¿no? Un variable a largo o a medio plazo, por lo menos, no estrictamente. Yo creo que en los análisis y estudios que he visto, yo creo que en el variable a corto plazo, yo creo que la introducción de objetivos SG, yo creo que se ha generalizado, además en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que el reto está más en los objetivos a largo plazo. Yo creo que la práctica lo que nos dice, lo que nos dicen los inversores, ¿no? Que son los que crean a veces opinión alrededor de esto, ¿no? Es que debe ser relevante, no vale componerlo y que eso pese un 2% en la reproducción del CEO, del ejecutivo, ¿no? Algunos hablan de que tiene que tener un entorno entre el 5 y el 10%, a veces más cerca del 10 que del 5%. Yo creo que hay que verlo también un poco en el contexto de cada sociedad. Yo creo que generalizarlo es complicado. Estoy de acuerdo que no puede ser algo que esté ahí insisto, para cumplir, ¿no? Y además un objetivo que a veces es difícilmente medible y por lo tanto casi le está regalando Entonces, hombre, yo creo que hay que evitar eso. Yo creo que el reto está en los planes de largo plazo y probablemente la concreción de las métricas es probablemente uno de los grandes retos. No es tan fácil, ¿eh? En el ámbito medioambiental es bastante más fácil. En el ámbito de lo social es muy complicado o más complicado. Si me permites un comentario, creo que está absolutamente ligado con la estrategia. O sea, cuando la estrategia parte de una sostenibilidad y unos objetivos de sostenibilidad y enfocar la estrategia hacia unos ODS concretos y de ahí aparece una estrategia, unas líneas estratégicas, igual que hay números, igual que hay élitas, igual que hay ingresos, hay objetivos de sostenibilidad. Entonces, el gran problema es el que tocas decir, es la medición, es cómo medirlos. Pero yo creo que igual que el consejero delegado o un ejecutivo tiene que sacar el resultado, tiene que alinear la estrategia hoy en día con una sostenibilidad y de ahí tiene que sacar objetivos que tenga él y que tiene que bajar a todos los ramificados. ¿En qué porcentaje? Pues depende de la empresa. Bueno, yo lo que creo que hay que evitar es eso, ponerlos ahí para ponerle una flor verde al plan de objetivos. ¿Y consejeros con retribución variable? Esto en nuestra jurisdicción es un anatema, si vas a Estados Unidos pues está hipergeneralizado. Hay opiniones para todos los gustos y colores, ¿no? En Europa hemos adoptado, ¿no? que la posición de que el consejero no ejecutivo no debe de estar contaminado, entre comillas, o debe ser condicionado o en sus decisiones por el impacto que esa decisión puede tener en él.
en su remuneración, ¿no? Pero por otra parte es que sus decisiones van a afectar a los resultados de corto plazo de esa compañía, ¿no? Entonces es un tema, no es fácil, ¿eh? Y en Estados Unidos, por supuesto, no se entiende que los consejeros no tengan una parte vinculada a la variable y vinculada además a elementos de equity, o sea que eso es así, o sea que personalmente, pues en España obviamente claro, es que no puedes vivir aislado de tu entorno, ¿no? Yo creo que hoy sería difícilmente entendible en nuestro mercado que eso pudiera ocurrir, ¿no? Pero insisto que no es un tema claro, por lo menos voy a decirlo así, en la doctrina. Yo te quería hacer una reflexión. A ver, estoy muy de acuerdo con mucho de lo que has dicho. Sobre todo dos temas que creo que son súper importantes. El tema de la independencia, ¿no? Cuando te dijeron, ¿no?, averigua quién es el presidente de la CNR y qué relación tiene. Y también porque antes era como la comisión menos importante, ¿no? Era la menos relevante y se está descubriendo que con la designación de los consejeros esos equilibrios de poder realmente al final penden de la CNR, más la compensación de máximos ejecutivos, que también es un tema. Entonces, ahí de nuevo recalcar el papel de la independencia, no solo de los independientes, sino de intentar ser lo más independiente posible en ese tipo de decisiones que estás tomando. Totalmente de acuerdo, Maite. No hemos hablado nada de la designación de consejeros. Hay también la independencia de los asesores, es un tema... Ese es otro tema que además tú y hemos dialogado sobre él porque creo que coincidimos, ¿no? Y además lo dice alguien que es asesor, ¿no? También, ¿no? Yo creo que hay que velar por la independencia de los asesores, ¿no? Y hay que asegurar, ¿no?, que realmente se deben al mandato recibido sin condicionantes de otro tipo, ¿no? Entonces, claro, cuando ves que... yo creo que hay restricciones que se han impuesto, ¿no?, para asegurar la independencia. Por ejemplo, los auditores, yo no digo que haya que llegar al extremo, ¿no?, para los asesores de la CNR, ¿no?, pero yo creo que hay que ser... creo que la guía técnica también da algunas... apunta, ¿no?, algunos aspectos para lo importante, ¿no?, que es la independencia de los asesores y cómo hay que asegurarse de ello, pero no hemos dado un paso desde el ámbito regulatorio en igualdad, vamos a decirlo así. Pero hablamos de la CNR, pero ¿y los despachos de abogados? Pues podríamos también... yo creo que hay mucho... Yo creo que todavía tenemos recorrido de mejora. No sé la solución, ¿eh? Tampoco lo sé. Los despachos de abogados estamos para defender intereses de parte, ¿no? Fastidies. Los informes de evaluación, ¿no? Hablábamos. No, lo que pasa es que hay veces que algunos hacen el ridículo, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un campo, yo creo que un poco para mejorar, ¿no? Insisto, no hay que llegar a las exageraciones que se han hecho con los auditores, que probablemente no son transportables, ¿no?, a otras prácticas, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar bien para que el que hace una evaluación realmente la haga no pensando en agradar al que le hace el encargo, sino realmente en aportar elementos de valor a ese consejo, ¿no? El que ayuda, asesora en un proceso de nombramiento, que no asesore pensando que voy a agradar al que me hace el encargo para que luego me encarguen la búsqueda del CEO o del director financiero, que probablemente le va a dejar a ese headhunter
más dinero que la búsqueda de consejeros, ¿no? Debería de haber etcétera, quizás etcétera. gestantes especializados únicamente en consejeros. Bueno, en Reino Unido, por ejemplo, hay firmas que solo hacen evaluación de consejos. Solo hacen evaluación de consejos. Y no hacen ningún otro tipo de actividad más allá de la evaluación de consejos. Lo comentábamos, ¿no? Bueno, si probablemente eso es una buena práctica. Y no creo que haya ninguna prescripción, creo recordar, a lo mejor tú la conoces, yo no conozco que en Reino Unido hay una prescripción que diga que hagan una evaluación de consejo no puede. Bueno, es que hay que sí que la independencia es totalmente exigible, ¿no? A las firmas que asesoran en relación con la evaluación o el nombramiento. Vamos, y la guía insiste mucho en el tema de los conflictos de intereses, etc. Bueno, pero como sabemos, algunas firmas lo hacen todo. Es decir, desde aquí Ya. hasta aquí, claro. Y cada vez más, ¿no? O sea, aquí podemos hablar con mayor poder a la hora de... Pero claro, una guía de este tipo pues, se limita a recomendar que cuando se contrate a asesores pues se evalúen los conflictos de interés que les pueden afectar y se tengan en cuenta para nombrarles o no. Pero, por ejemplo, yo creo que se podría, ¿no? Vamos, digo, por pensar una vía simple, ¿no? Igual que en el informe anual de gobierno corporativo, ¿no? Se informa de los honorarios, ¿no? Que el auditor recibe más allá de los de la auditoría y se refleja el peso, ¿no? Que tiene lo uno sobre otro. Pues en determinadas cosas habría que ponernos de acuerdo en qué cosas. En otros tipos de servicios, un poco más de transparencia, no pasaría nada. Oye, pues mira, esta firma, este despacho ha hecho esta evaluación, ha buscado y resulta que eso respecto al total de fees que recibe de este grupo, de esta empresa, pues eso es el 98%. Pues oye, me quedo tranquilo de que eso es bastante independiente, ¿no? Es el 3%. Bueno, pues, entonces, no sé, puede ser independiente, pero a lo mejor es un poco más difícil, ¿no? Hay un ejemplo de empresa muy dinámica en el web de búsqueda de consejeros únicamente que se llama New Role en Inglaterra y es interesante porque son muy profesionales, muy dedicados a consejeros. Y en los despachos que yo he visto en Spencer Stuart, en Headhunters, suelen tener un partner de consejos, ¿no? Sí. Un poquito, no una muralla china, pero una separación de quién busca para consejos y busca puestos directivos. Oye, en el tema de retribuciones, y vamos acabando, pero sigue habiendo empresas del IBEX unas grandes diferencias. Incluso en situaciones, tú hablabas de cómo se puede armar la comparatividad, pero claro, es decir, todavía hay unas enormes variaciones. Yo ahora aquí voy a hablar, o sea, voy a echar, esta crítica es para los inversores y para los proxies, ¿no? Yo he visto cómo han tragado proxies e inversores, yo diría que moralmente aberraciones, ¿no? Solamente por el hecho, y lo justifican, y tienes un diálogo con ellos y dices, pero ¿cómo habéis podido recomendar votar a favor de esto? ¿No? Dice, oye, es que los resultados de la compañía. Y entonces dices, oye, pero... Y luego te vas a tu web y aquí en tus recomendaciones de voto, en tus prioridades de inversión, hablas de sostenibilidad, no sé. O sea, yo honestamente creo que ahí el inversor, insisto, es legítimo, o sea, vamos a ver, son inversores, se están jugando su dinero y quieren obtener el máximo. Pero entonces, que no hablen y no nos pontifiquen, y lo digo, pues a lo mejor exagerando, ¿no? Con criterios de sostenibilidad, sociales y no sé qué, si a la hora de la verdad, en los momentos de la verdad, eso es washing puro, es washing puro. Entonces, yo les pediría ahí un poco de coherencia. Si realmente presumes de ello, ejércelo. Si no, pues no lo pongas, no lo digas. Y no, he suscrito a los PRI, he suscrito, no sé qué, con todas las certificaciones del mundo, con todas las cosas del mundo. Yo ahí soy un poco crítico, creo que tragan cosas que son difíciles. Y yo estoy seguro que además en esos casos, aunque ganaran un 20% menos, es que los resultados seguirían siendo los mismos.
de verdad, no creo que ese señor, esa señora, esos ejecutivos o esos no ejecutivos, vamos, estoy seguro que seguirían dando el 200% como habrán dado hasta ese momento. Yo creo que la codicia y la ambición del ser humano es infinita, ¿no? Y a veces hay que ponerle límites, y el sentido común y la ética yo creo que exige mirar eso con unos ojos un poquito más críticos, ¿no? Yo ahí soy crítico fundamentalmente con... Luego ya para vestir eso, pues cojamos los datos que sean y los retorzamos y los comparables, digamos que este gigante es igual que yo porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues hay que distinguir entre las retribuciones pactadas en el momento de fichar a alguien con ese alguien, que en ese caso, oye, pues con las retribuciones variables, pues acordadas ya por quienes están en la compañía, etcétera, ¿no? Pero no pensáis, y lo digo en general, no pensáis que los inversores y los proxies, digamos, son los asesores de los inversores, llevan años, ¿no? Yo creo que generando doctrina, ¿no? En algunos ámbitos de esto que llamamos el ESG, la sostenibilidad, ¿no? Y ponemos este tema de la retribución, pero hay otros muchos, ¿no? No voy a decir firmas que ahora se han visto un poco cuestionadas, ¿no? Por sus políticas o sus prácticas, ¿no? Internacionales, ¿no? Pero yo creo que deberían de ser un poco más coherentes, ¿no? Mi punto aquí es un poquito más de coherencia, ¿no? Porque si no es, yo creo que hace daño en general al mercado, ¿no? Hace daño al mercado, ¿no? Insisto que es legítimo tratar de maximizar el beneficio. Creo que no es incompatible, creo, que con una concepción un poquito más ética, un poquito más social, voy a decirlo así, de la gestión. Y eso lo dejo ahí, ¿no? Muy bien, pues ese es el origen donde empezamos, o sea que volvemos a un eterno retorno magnífico, al que volveremos en la próxima sesión.